Shabbat Shalom, amados Sajín, que el Eterno les bendiga y les guarde. Bendito es el Eterno por este Shabbat, y como bien lo decía nuestro Aja Hilar en esta alabanza, nuestro Padre nos dice, acuérdate de mi Shabbat, ¿sí? Y de antemano damos gracias al Eterno porque siempre nos ha permitido entrar en el gozo de vivir su palabra, en la alegría de estar siempre delante de su presencia, y que, amados, para nadie es un secreto que cada uno de nosotros, si vivimos, si somos seres que estamos cumpliendo el propósito de ser luz para las naciones, si nosotros tenemos por lo mínimo ese corazón que tuvo Noah, que en una generación perversa él fue justo, si nosotros tenemos esa inclinación a hacer el bien que por naturaleza se nos da, si tenemos esa inclinación, pues nosotros vamos a conseguir obstáculos en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo no se ha moldeado a la voluntad del Eterno. Y por eso dice la carta del apóstol Kefa. Imagínense si en esos días ya el apóstol Kefa, el Shaliach Kefa, el apóstol Pedro, como se conoce en la cristiandad o a través de la latinización, él dijo que nosotros somos extraños para este mundo, que nosotros somos personas que no nos amoldeamos, no nos acoplamos a este mundo, y aún así también nosotros vamos a ser extraños para ellos, vamos a ser, dijo el Shalia Shaul, que también vamos a ser llamados locos, ¿sí? Que estamos, que para los griegos o para las personas con sabiduría de hombres es locura el madero. Y también a veces la fe no se entiende desde el punto de vista carnal, mundano, social. Nunca se va a entender. Por eso siempre vamos a tener situaciones, circunstancias, dificultades. Por eso siempre vamos a conseguir oposición en este mundo. Así que no te sientas mal si en este momento estás padeciendo circunstancias, situaciones, incluso escasez o debilidades. Dijo el Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, dile al débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día debemos entender que en nuestra debilidad se perfecciona Mashiach en nuestras vidas. En nuestra carencia se perfecciona nuestro Salvador en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que ahora nosotros vamos a seguir creciendo más cuando realmente aceptamos y vemos que en la complejidad de las circunstancias y los problemas, ahí está nuestro Mesías, ahí está ayudándonos y perfeccionándonos. Y cuando nosotros empezamos a salir a flote, vamos viendo que nos estamos transformando, no para nuestro orgullo ni para la vanagloria, sino para la gloria del Eterno, en personas guerreros y guerreras de Elohim. Sin embargo, este mundo, de una u otra manera, los sistemas religiosos han estado implementando circunstancias, han estado implementando doctrinas que de una u otra manera ha hecho que los creyentes y los temerosos de Elohim, los discípulos del Mesías hebreo, judío, se alejen de su raíz, se alejen de lo que es la rica savia del olivo natural que es Israel. Recuerden, es Israel, no es la iglesia, porque ya vamos a hablar de eso. Y la religión, la doctrina, el mundo, todas las religiones por lo general son mundanas, y eso es algo que hay que hacer la acotación. Muchas veces se nos enseñaba o se enseña en otros campamentos, en otras religiones, que que lo que es ellos son la sana doctrina, que lo demás es mundano. Todo sistema religioso, por ejemplo, todo sistema cristiano, es una religión mundana. ¿Por qué? Porque fue el hombre quien la creó o la moldeó a su forma de pensamiento. Sí, recuerden, y lo hemos estado enseñando, incluso lo enseñamos en las clases pasadas, que de la iglesia católica sale la iglesia anglicana, de la anglicana sale la presbiteriana, de la presbiteriana sale la metodista, de la metodista sale la evangélica, de la evangélica sale la pentecostal, y así sucesivamente, ramas de ramas de ramas. Por eso este tema se llama la teoría o la teología del reemplazo o de la sustitución. Cuando ustedes escuchen la teoría del reemplazo o la teología de la sustitución, eso es lo mismo. ¿Sí? Y el dispensacionalismo, y hemos estado hablando, incluso en las clases pasadas estuvimos hablando de qué son las dispensaciones. Quizás hoy vamos a estar otra vez hablando un poco al respecto. Vamos también a estar hablando de ciertas cosas, ¿no? En la clase anterior o en la enseñanza anterior estuvimos hablando de cómo comenzó, por ejemplo, en los
en Roma, ¿cuáles fueron los motivos? A ver, para los que han estudiado la clase anterior, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales Shaul envió la carta a los de Roma? ¿Qué era lo que estaba sucediendo allí? Porque es muy importante. A veces nosotros queremos experimentar constantemente que la palabra nos toque nuestro corazón, y eso es perfecto, eso es esencial. La palabra nos tiene que tocar a nosotros, nos tiene que llenar, nos tiene que decir: mira, arrepiéntete, hazte shuvá, vuélvete al Eterno, retorna al Padre, deja de hacer lo malo, santifícate. Mira, eso no está bien, porque en nosotros habita el Espíritu de santidad, y siempre está la sana advertencia y recomendaciones de los discípulos de nuestro Mesías, que no entristezcamos al Espíritu de santidad, que no entristezcamos con malas conductas. El Espíritu de santidad vive en nosotros, pero ya lo hemos hablado en otros temas anteriores. Nosotros podemos entristecer al Espíritu de santidad. ¿Con qué? Con pleitos, con groserías, con cosas que no convienen, que no atañen a personas que creemos en el Todopoderoso, que confiamos en su Hijo. Entonces, cuando nosotros entendemos que no solamente es esa parte que nos toque el corazón, sino también tenemos que prepararnos, también tenemos que entender de dónde salen las religiones. ¿Por qué hoy en día es tan difícil que por ejemplo, y nuevamente pido disculpas de antemano, porque estos temas quizás van más direccionados a lo que es la iglesia, sea católica o sea evangélica, ambas son cristianas. Recuerden, la evangélica es hija de la Iglesia Católica, y para eso está la historia, para eso está todo lo que los historiadores, las reformas, los diferentes concilios, cómo se formó, cómo se cristalizó el cristianismo. Eso está plasmado en la historia, y cómo el cristianismo evangélico surge de una de las ramas de lo que es el catolicismo, es decir, que son hijas de la Iglesia Católica. Entonces, cuando nosotros, como fieles discípulos del Mesías, estudiamos la historia, estudiamos las evidencias bíblicas y entendemos qué es lo que está detrás, porque de eso también se vale la escritura. Nosotros siempre enseñamos que debemos de ver la Biblia con una mentalidad hebrea, ¿sí? Pero ¿cómo es tener una mentalidad hebrea? ¿Qué es tener una mentalidad hebrea? No ver la escritura desde el punto de vista occidental. ¿Cómo es el punto de vista occidental? Yo leo un verso bíblico y yo lo interpreto a como yo creo, yo pienso y yo siento. No todos, pero sí la gran mayoría lo hace, porque conozco pastores, y yo siempre lo digo de esta manera, pastores lindos, hermosos, no me refiero físicamente, sino en pensamientos, en sentimientos, en corazón. Son personas bellas que provoca compartir, provoca escucharles, hablar con ellos. Son cristianos, sí, son cristianos, pero son personas extremadamente bellas en cuanto al amor, en cuanto a la piedad. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros muchas veces tratamos de transmitir, de llevar la palabra? Siempre nosotros, cuando hablamos con estas personas y ellos leen un verso bíblico, lo primero que hacen, no de estas personas bonitas que les estoy hablando, sino gran parte del cristianismo lo que hace es interpretar conforme a sus emociones, conforme a su pensamiento, y no estudian, no se preparan para realmente entender el por qué se dijo eso, cuál era el trasfondo cultural, cuál era el trasfondo de la situación incluso política, social. ¿Con qué objetivo y propósito, por ejemplo, los discípulos del Mesías escribieron esas cartas? ¿Cuáles fueron sus intenciones al momento de corregir, al momento de recomendar, de ordenar esas comunidades? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Y a veces tomamos situaciones muy particulares a las cuales se estaban refiriendo los discípulos y las aplicamos a circunstancias que hoy en día estamos viviendo, que son totalmente diferentes, pero decimos, por solamente la excusa de decir que lo dijo el apóstol. Sí, lo dijo con una intención, lo dijo porque estaban sucediendo cosas que no son las mismas situaciones que estamos teniendo el día a día. Entonces es muy importante estudiar de dónde salen las cosas. Entonces la pregunta es, ¿con qué intención escribe Shaul, escribe Pablo la carta a los de Roma?
¿sí? Aquí nuestra querida hermana Mari Santos López, John Juliet de Tzameach, mi querida hermana, ya te hemos felicitado y todo, y bendecimos a nuestro Padre Celestial por tu vida. Nuestra hermanita está cumpliendo años hoy. Que el Eterno, como decimos en hebreo, Adme Adver, Ezrin Shana, que vivas hasta los 120. Nuestra hermana Mari Santos López dice, porque los judíos fueron expulsados de Roma y la sana doctrina empezó a desviarse por ignorancia en algunos aspectos. Correcto. Los maestros de Torah, los que tenían la mentalidad hebrea, la cultura, y entendían que no es como, por ejemplo, todavía hoy se estila en el cristianismo a interpretar la escritura, a siempre estar yéndose por la tangente, a no respetar los límites de la mentalidad, de la cultura, de la hermenéutica, de lo que es la interpretación correcta. Entonces, se van los maestros, se van los líderes y quedan personas que se puede decir que podían tener conocimiento, pero que eran neófitas. Y al no tener conocimiento, no había madurez y empezaron a interpretar situaciones, circunstancias e incluso a interpretar lo que estaba sucediendo en ese tiempo a la comunidad judía que habitaba en Roma, lo estaban interpretando de una manera incorrecta. ¿Qué era lo que estaban diciendo? Que, bueno, los judíos, al parecer los judíos fueron desechados. Los judíos, ¿por qué? Incluso, ¿qué es lo que dice cuál era la pregunta? Entre tantas cosas, no era porque los judíos, por lo general, estaban siendo, o una de las preguntas que se hacían los gentiles, que se estaban añadiendo a la comunidad, era el por qué muchos judíos. Los judíos habían sido expulsados de Roma. Y segundo, porque eran más los gentiles los que estaban creyendo que los judíos. Y entonces empezaron a sacar teorías de ese famoso credo que hacen las personas ignorantes, del yo creo, yo siento, yo pienso. Yo creo que es porque el Eterno ha desechado a Israel, a los judíos. Yo creo que ahora los gentiles son el pueblo del Eterno. Esas eran las cosas por las cuales Shaul escucha estas cosas y automáticamente envía la carta diciéndole, eso no es así. Ustedes no deben pensar de esa manera. Imagínense, ya para los tiempos de Pablo se estaba comenzando a dar este tipo de teoría, la teoría del reemplazo, la teología de la sustitución. Una cosa es la teoría del reemplazo y otra cosa es la teoría o la teología de la sustitución y otra cosa es el dispensacionalismo. ¿Van de la mano? Claro que sí, porque ambas cosas lo que han hecho es que la iglesia, como se conoce hoy en día, se haya divorciado totalmente de las raíces hebreas de su fe. Después de este tema vamos a estar hablando de una manera un poquito más profunda qué son las raíces hebreas, qué es lo que significa, qué es volverse al Eterno, qué es la senda antigua. Porque es muy importante adentrarnos a esos conceptos, entender. Cuando nosotros entendemos por qué estamos aquí, qué es lo que debemos hacer, alcanzamos más propósito. ¿Qué es Torah? ¿Qué es Torah? Estar en el blanco. Es acertar, es tener un propósito, un blanco y dar en ese blanco. Eso es Torah. Y esa es la intención en esta casa de enseñanza, de compartir, de evangelización, de llevar la buena nueva, de que cada uno de nosotros entendamos el propósito. A ver, ¿cuál es nuestra misión acá? ¿Cuál es nuestra misión como discípulos del Mesías? Le hago la pregunta de manera general. A ver quién me la responde. Ya la cumpleañera nos respondió una pregunta. Vamos a seguir haciéndola. ¿Cuál es nuestra? Vamos a ver si nos vuelve otra vez a responder o algún otro de los hermanos. ¿Cuál es la misión de cada discípulo del Mesías? Mientras tanto, seguimos compartiendo. A ver, amados, hablamos de ello. Recuerden, amados hermanos, que toda ideología tiene un origen. Y dijimos que lo que es la teoría, y esto es muy importante, amados, muy importante. Cada persona que dice, que enseña, que comparte y dice que la iglesia ahora es el pueblo de Dios, que la ley está abolida, que no hay que guardar el Shabbat, que solo eso es para los judíos, eso es una forma de antisemitismo.
Eso es una forma de antisemitismo. Nuestra Jo Socorro dice que la misión es llevar las buenas nuevas de la Torá y los mandamientos. Amén, eso es parte, así es mi estimada Jo Socorro, eso es parte de, pero ¿cuál es la misión que tenemos? Nosotros lo hemos repetido muchas veces. ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos? ¿A qué fue que vino el Mesías? ¿A buscar a quién? ¿Cuál es la misión que tenemos? Ya les di la respuesta, vamos a ver cuál es el más rápido. Entonces, toda persona que enseñe que ahora la iglesia es el pueblo de Dios, que ahora Israel es otro pueblo y la iglesia es otro pueblo, eso es parte de lo que es la teología del reemplazo y la teología de la sustitución. Eso es antisemitismo. Hay que llamarle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Si usted, pastor, hermano, cristiano que me está viendo en este momento, usted me está escuchando, usted debe entender que eso no fue así desde que vino el Mesías, sino eso hoy en día lo que se llama la iglesia y esa teología de que la iglesia es un pueblo aparte o el cuerpo de Cristo y Israel es el pueblo de Dios, pero acá este es el cuerpo. Entonces, discúlpeme, pero usted está muy equivocado. Eso es una teología de reemplazo, de que ahora el cuerpo de Cristo ha sustituido al pueblo, de que ahora el nuevo pueblo del Eterno es la iglesia, y eso no es así. A ver, acá tenemos a nuestra Jod Lulú y la Jod Marbelis también, ya dieron la respuesta. Allá también nuestra Jod Guadalupe también dio la respuesta. Y también nuestro hermano Roberto, eso es parte, dice nuestro hermano Roberto, a llevar el arrepentimiento y volverse a Yahweh y obedecer los mandamientos de Yahweh. Así, eso es parte de, pero es algo muy importante. Recuerde que estamos en un tiempo de restauración y nuestro Mesías nos mandó a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Esa es la misión que cada uno de nosotros tenemos, y predicarle a toda criatura. ¿Por qué? Porque los gentiles, primero, no sabemos, el que sabe es el Padre, Él es el que añade a cada quien o quién va a ser salvo. Nosotros tenemos la misión de llevar la palabra, de limpiar lo que la iglesia ha contaminado, de limpiar lo que el hombre ha contaminado, mostrar realmente cómo son las cosas. Esa es la misión, y que nuestro Padre restaure o saque a cada cual que pertenece a Israel, lo saque para añadirlo al redil de Mashiach. ¿Sí? Y los gentiles, los temerosos, los justos de las naciones, que también se añadan. Pero el único que sabe todo esto es el Padre. Pero a través de su Hijo nos ha mandado a esa misión. Por eso tenemos la responsabilidad. No es opcional, es un deber. Es un deber de llevar la palabra, de seguir explicando, compartiendo, de prepararse. Amado, voy a hacer un paréntesis para decirte, no enfríes, que no se te enfríe tu primer amor. No permitas que nada ni nadie enfríe tu primer amor. Te quite ese enamoramiento, esos detalles que tú antes hacías para agradar al Eterno, incluso cantar, componer canciones, preparar un tratado, escribir un mensaje, enviarlo a algún amigo, alguna amiga, ir en un autobús y empezar a compartir y hablarle de la palabra a esa persona. No dejes de hacerlo. No permitas que las circunstancias te enfríen, te llenen, te coloquen como un témpano de hielo que te enfríen ese primer amor. No lo permitas. Vuelve a Adonai, vuelve al Eterno. No se trata solo de conocimiento, escuchen, no se trata solo de conocimiento. El conocimiento es un fundamento, pero lo que da practicidad a nuestra vida son las dos partes, tanto la parte espiritual como la parte intelectual. Y no podemos dejar enfriar ninguna de las dos. Debemos estar siempre capacitándonos, siempre. ¿Qué dice el Salmo 1? El Salmo 1 dice que medita, que el temeroso de Elohim medita en su Torah de día y de noche, no a ratitos, no una vez por semana. Llegó el Shabbat, ahora sí voy a estudiar la palabra. No. Otra cosa es que no nos dé tiempo de estar todo el día leyendo la escritura, ¿no? Como nos gustaría hacerlo, me incluyo. Pero meditar,
pensar, no gastar nuestros pensamientos en vanidades, sino estar escuchando la palabra, estar meditando en su palabra de día y de noche, porque eso es lo que la escritura refleja realmente de lo que hacen las personas que realmente creen en el Todopoderoso. Entonces, correcto, miren, nuestro hermano Víctor nos acaba de comentar algo que estuvimos comentando en la enseñanza pasada. La palabra eclesía, ¿sí? Está eso, la primera vez que aparece la palabra eclesía, o vamos a decirlo así, iglesia, como hoy en día lo han latinizado. La primera vez que la palabra iglesia aparece es en el Sinaí. ¿Y a quién se le llama la iglesia? ¿A quién se le llama eclesía en griego? O Cajal, o Kehilá, o Bet Knesset. ¿Sí? ¿A quién se le llama de esa manera? Se le llama al pueblo de Israel, a la asamblea, a la congregación, a la comunidad. Todos son sinónimos y palabras intercambiables. Esa es la primera vez que se le llama de esa manera. Y recuerden la ley de precedencia. Cualquier teólogo cristiano, cualquier erudito bíblico, jajam, sabio, sabe lo que es la ley de precedencia. Que cuando por primera vez aparezca un concepto de la misma manera, con el mismo significado, con la misma interpretación, se va a utilizar desde el principio hasta el final de la escritura. Es decir, que si tenemos un ejemplo, la palabra eclesía, refiriéndose a los hijos de Israel, al pueblo de Israel que guarda la Torah y los mandamientos, en Génesis, ese mismo concepto se va a estar utilizando hasta Apocalipsis. Eso es ley de precedencia. Eso es hermenéutica, eso es parte de lo que realmente es una exégesis bíblica. No decir que ahora la iglesia es distinta, no, que el concepto cambió, ya va, no cambió. El concepto sigue siendo el mismo. Que se ha sufrido, vamos a decirlo así, no sufrido, se ha añadido promesas, garantías a través de la sangre en el Mesías, cosa que antes las naciones no tenían, eso es otra cosa. Pero no es que el concepto haya sido cambiado, solamente se abrió la puerta para entrar a ser parte de esa comunidad, de ese pueblo. Y por eso es muy importante entenderlo. Entonces, mis queridos hermanos, seguimos por acá. Estuvimos también hablando que lo que es el antisemitismo, ¿sí? Y recuerden, amados, que el antisemitismo, ya para los tiempos de nuestro Mesías, habían muchos pensamientos antisemitas, ideologías antisemitas se habían gestado y formado. En toda la historia de nuestra era, desde nuestro Mesías para acá, hemos tenido antisemitismo, amados, y comenzamos incluso con la persecución de los judíos y sobre todo también de los judíos mesiánicos. Recuerden que la comunidad original, la congregación, la iglesia, la eclesía de nuestro Mesías eran judíos. Es más, el movimiento del Mesías era un movimiento netamente judío. Después que él fue ascendido al cielo, después de Hechos 2, donde la iglesia o la teoría de la dispensación también, porque eso, si nos da ocasión, vamos a estar hablando. Dicen que no, que la iglesia, yo sé que ustedes lo han escuchado, que la iglesia nació en Pentecostés, ¿sí o no? ¿Ustedes lo han escuchado? Yo lo he escuchado mucho, que la iglesia fue en Pentecostés. No, aún, amados, aún después de que nuestro Mesías haya ascendido al cielo, aún 10 años después de ello, todavía el movimiento seguía siendo un movimiento judío. Incluso se conoce como la secta de los Nozrin o Nazratín o Nazarenos, los Haderech, los del camino. Se conocía los Meshijim, los mesiánicos. Nunca se conoció como cristianos. Porque el cristianismo para esa época, recuerden, todavía 10 años, 15 años aproximadamente después de nuestro Mesías, todavía no aparece ese verso en Hechos donde dice: y por primera vez fueron llamados cristianos, como lo dice en la versión Reina Valera. Eso no existía. Tampoco existía el cristianismo para ese tiempo. Era un movimiento judío. Nunca fue un movimiento cristiano originalmente. El movimiento cristiano surge ya después
ya se puede decir que para los finales del primer siglo y principios del segundo siglo ya existía lo que era el protocristianismo. Y es cuando todas estas teorías y teologías, ya muertos los últimos discípulos, ya habiendo comenzado o habiéndose comenzado esa ideología antisemita de que los judíos han sido rechazados, de que los judíos ahora esto, de que ahora el nuevo pueblo somos nosotros. Y como ahora, ¿qué sucedía con los primeros creyentes? No recuerdo cuál fue el historiador, hubo un historiador, no sé si fue Irineo, no recuerdo exactamente, pero no, un historiador del siglo IV, perdón, vuelve a Judea y conoce a los judíos mesiánicos que todavía existían. 400 siglos después, vuelve a Judea y dicen que eran judíos netamente. Y eso sucedía en el primer siglo. ¿Por qué? Porque en el primer siglo los creyentes, tanto judíos como los que venían de la gentilidad, que abandonan sus ídolos, que abandonan toda su idolatría, vuelven nuevamente, regresan haciendo teshuvá, ¿sí? Se añaden al grupo y no, mi querido hermano Víctor, Eusebio no fue. Yo sé que fue un historiador contemporáneo aproximadamente, porque Eusebio estaba para ese tiempo, 300 y algo, pero no recuerdo exactamente. No recuerdo, Irineo no, porque ya estaba en el 100 y pico, pero no recuerdo exactamente qué historiador fue. Lo vamos a buscar después y ahí vamos a verlo. No recuerdo exactamente cuál fue, pero los primeros creyentes que venían de la gentilidad, ellos dicen los historiadores que no tenían ninguna diferencia con los judíos de Judea. Comían kosher, guardaban Shabbat, celebraban las festividades, andaban de la misma manera, eran comparados con judíos. ¿Qué sucede cuando Roma comienza la persecución con los judíos? ¿Qué sucede cuando los primeros mesiánicos eran empalados? No solamente mesiánicos, sino también, vamos a llamarlos mesiánicos, porque así también se hacían llamar los nazarenos. No solamente los creyentes de la gentilidad, sino también judíos eran lanzados a los coliseos y a los estadios para entretener a los romanos y ser muertos por los leones, con las peleas que habían y todo, que era entretenimiento para los romanos. Pero al tener persecución Roma, para efectos de Roma, los gentiles que habían abrazado la fe en Yahoshua como el Mesías, como el Hijo del Eterno, para Roma ellos eran judíos también, no tenían ninguna diferencia, salvo quizás en los acentos, en la vestimenta, pero de resto sus costumbres, sus prácticas eran iguales. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hace este movimiento, este movimiento que fue lo que después creó o de donde sale el cristianismo? ¿Qué es lo que hace? Empieza a desjudaizar al Mesías, a quitarle todo lo que lo hacía parecer judío, se lo empiezan a quitar. ¿Para qué? Para mostrarle a Roma que, miren, no es judío. Y se comienza ese proceso de desjudaización. Para la mentalidad gentil que se estaba anexando al movimiento, era normal hacerlo, no había ningún problema para ellos hacerlo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban sobrevivir, seguían creyendo, pero empezaron a desjudaizarlo, si existe el término, ¿no? A quitarle todo aquello que lo hacía parecer judío. Incluso para Roma, esa religión era una religión de esclavos. Para Roma era una religión que no merecía el tiempo, la atención. Incluso por eso es que los famosos padres de la iglesia no se educan en la Torá. Ustedes ven, cuando ustedes estudian la historia, ustedes van a conseguir que la mayoría de los padres de la iglesia o venían de Egipto, o venían de Grecia, o venían de diferentes poblaciones con filosofías totalmente ajenas a la Torá. Todo ello lo tenían los padres de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con lo que fue el primer o ese movimiento
que lamentablemente vienen ya con ideas de sustitución, vienen ya desjudaizando a nuestro Mesías, creando un nuevo sistema que se aleja de los principios de la Torá, de los profetas, de lo que es realmente los mandamientos, y empiezan a interpretar las cosas conforme a su pensamiento helenista, a su retórica helenista, y de esa manera se empieza a formar un sistema de la cual tuvo como hijo o como producto lo que hoy en día se conoce como cristianismo. Aunque el cristianismo de hoy en día, pues por muchos siglos de distancia, es diferente al cristianismo de ya, por ejemplo, del Concilio de Nicea del año 325. Todo esto es historia, mis queridos hermanos, y yo sé que a muchos les abruma la historia, pero es muy importante entender por qué hoy en día tú le hablas a un pastor, tú le hablas a personas que son buenas. No estoy diciendo que son personas malas, sino que les cuesta asimilar porque tienen un lavado de cerebro que no fue de ayer para hoy, o que ese tipo de doctrina no se gestó de la noche a la mañana. El antisemitismo ha persistido por más de 2000 siglos. Y luego, ¿qué sucede cuando tenemos una de las formas de antisemitismo más, o cuál es uno de los peores sistemas antisemitas que ha existido? ¿Qué fue lo que se gestó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué son los nacionalsocialistas? Los nazis llevó el odio a los judíos a un extremo genocida. La Shoah, el Holocausto, comenzó, amados, como comienza quizás todo tipo de sistema, con palabras, con ideas, con dibujos animados, con propagación gradual de este odio. Los líderes de la jerarquía cristiana, ya con un pensamiento, estamos hablando ya de 1939, 1945, ¿sí? Ya estamos hablando de toda una doctrina que se había gestado solamente los primeros siglos. Ya se había creado el divorcio de la iglesia. El divorcio de lo que hoy en día se llama la iglesia se había divorciado de sus raíces hebreas. Y todo lo judío era malo. Todo lo judío no se tenía nada que ver con lo judío. No se quería tener nada que ver con lo judío. Es normal hoy en día escuchar a teólogos y a personas que han estado en institutos bíblicos, que han estado allí y vienen impregnados con una mentalidad que para ellos es difícil, que no imposible, porque el Eterno es quien convence, pero humanamente para ellos es difícil limpiarse de todo este tipo de doctrina que ha confabulado contra la humanidad y contra los creyentes realmente de buen corazón, para poder que se acerquen a sus raíces hebreas. Entonces, ¿qué sucede con el Holocausto? La jerarquía cristiana europea solidificó todas estas ideas, que todos los judíos eran responsables de la crucifixión del Mesías. Incluso decían que la destrucción del templo, que la dispersión eran castigos por transgresiones, como por un permanente rechazo, por no abandonar su fe judía y convertirse al cristianismo. Hubo muchas cosas, amados, que a veces no... Correcto, dice nuestro hermano Víctor, Hitler leyó a Lutero. Lutero era el héroe de Hitler, los judíos y sus mentiras, ¿sí? Lutero fue el que guió a Hitler al genocidio de nuestros hermanos judíos. Lutero fue el héroe. Y ojo que Lutero al principio, él defendía a los judíos. Vemos a un Lutero 20 años más tarde, ahora un total antisemita. Y para eso es muy bueno leer la historia de Lutero desde el principio. Pero ¿por qué estamos diciendo esto, amados? ¿Por qué solamente estamos dando pinceladas de lo que es la historia? Porque es necesario que tú entiendas que no es fácil que las personas asimilen realmente y se limpien de toda esta cochinada que se ha creado y que la iglesia arrastra. La iglesia arrastra una doctrina que es totalmente antisemita. La iglesia arrastra una doctrina
que va en contra de los mandamientos, va en contra del Eterno. Y esto no lo enseñan en la iglesia. Nunca te van a enseñar estas cosas porque a ellos no les conviene. Porque las personas honestas y con lógica van a decir 2 más 2 son 4. Y van a empezar a cuestionar. Y obviamente a nadie le gusta que lo cuestionen, pero por lo mínimo le pedimos al Eterno que cuando nos cuestionen es para que nosotros atendamos. Dime en qué te puedo ayudar. No, tú estás equivocado, por favor, muéstrame en que estoy equivocado, por favor, con seriedad, con fundamento, con amor, con cariño, como atañe a discípulos del Mesías. Y obviamente con mucho respeto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto, mis queridos hermanos? Es tan importante que nosotros entendamos que, miren, lo que es la teoría de la sustitución, la teología del reemplazo, es que ahora Israel ha sido desechado, que ahora Israel, y vamos a ser honestos y francos, los cristianos dicen entre dientes, Israel es el pueblo de Dios, pero no, ellos siempre enseñan que la iglesia es el pueblo de Dios, ¿o no? Vamos a ser claros y honestos. Hay un solo pueblo del Eterno. Pero cuando nosotros analizamos la escritura, bíblicamente hablando, el único pueblo del Eterno es Israel. Pablo, Shaul, cuando apenas empiezan a escuchar estos aires de que los judíos fueron rechazados, ahora nosotros somos el pueblo, ahora esto, ¿qué hace Pablo? Les dice en la carta a los romanos, no, esto no es así. Mi amo Shia, ¿me puede leer Romanos 11 del 1 al 12 si es tan amable? Nos dijo Romanos 11. Romanos 11 del 1 al 12. Vamos para allá. Romanos 11 del 1 al 12. Por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? De ninguna manera. Porque yo mismo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿No saben ustedes lo que dicen las escrituras en el caso de Eliyahu, cuando consultó con Elohim contra Israel? Déjelo allí, y disculpe usted que lo haya interrumpido. Voy a hacer un breve resumen. Miren lo que dice Shaul. ¿Sí? Pablo mismo lo explica y dice, Elohim no ha rechazado a su pueblo. Y después cuando nosotros leemos, por ejemplo, hasta el verso 12 y toda la carta de los romanos, Shaul les está explicando que Elohim tiene un proceso para Israel. Y que ese proceso del cual nuestro Padre Celestial ha estado tratando, hoy en día nosotros lo decimos, ha estado tratando por aproximadamente 2000 años, es para hacer que las naciones entren, que los gentiles, mientras los judíos se le ha puesto un velo que viene de parte de Elohim, ¿sí? De parte del Eterno. Entonces, mientras que los judíos tienen ese velo, los gentiles van a poder entrar, van a poder tener acceso. Incluso Shaul, Pablo, le coloca el ejemplo de Eliyahu, le coloca el ejemplo de Elías, que Elías pensó que todo Israel había sido destruido, que él había quedado solito, y le dice a nuestro Padre, quizás ya un poco más deprimido, quizás ya un poco más, le dice, mire, Adonai, estoy yo solo, solamente yo he quedado, como si el Eterno no lo supiera, ¿no? Pero bendito sea el Eterno por la vida de Eliyahu, que tenía esta disposición. Y nuestro Padre, ¿qué le dice? A ver, Eliyahu, yo me he reservado 7000, no te preocupes, no estás solo, no creas que tú estás solo. Shaul coloca este ejemplo. Incluso en el verso 5, él dice, así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente escogido por un favor. Y él empieza a hablar de varias circunstancias, de cosas, de ejemplos, para decir que todo esto es un proceso, todo esto es una prueba. Y que nuestro Padre Celestial va a estar restaurando, que esa es la misión principal que nosotros tenemos. Restaura a nuestro Padre a través de su Hijo. Nosotros tenemos la misión de llevar la palabra, de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la misión. ¿Sí? ¿Me puede leer, Isaías 11 del 10 al 13, si es tan amable?
Isaías 11. Isaías 11 del 10 al 13. Isaías 11 del 10 al 13. Dice así. En ese día, el tocón de Yishai que ha quedado de pie vendrá a ser una bandera para los pueblos. Las naciones buscarán su consejo y su morada será honrosa. En ese día Yahweh volverá a poner su mano para redimir la otra parte de su pueblo desde Ashur, como también desde Misraim, Patro, Cush, Elam, Shinar, Hamat y las costas del mar. Él levantará una señal para las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Yahudá desde los cuatro extremos de la tierra. Entonces cesará la envidia de Efraín y terminará la hostilidad contra Yahudá. Efraín no envidiará a Yahudá, ni Yahudá hostilizará a Efraín. Amén. Aleluya. Amén. Mire esto, que estas profecías son para los tiempos en los cuales estamos viviendo hasta cierto punto, y también cuando venga Mashiach nuevamente habrá esta restauración. Se acabará también la división que hoy en día hay entre las dos casas. Obviamente, como lo dice la profecía, la envidia de Efraín. Por eso vemos a tantos hermanos que están volviendo de la gentilidad y entonces quieren vestirse como judíos, utilizar cosas de la religión judía, y también obviamente nuestros hermanos judíos se mueven a celo, ¿sí? Tienen celo por la casa de Efraín porque se están metiendo con ellos, se están metiendo con su religión. Pero todo esto es un proceso, y por eso desde el verso 11 del capítulo 11 de Romanos dice Shaul: entonces pregunto, ¿acaso su tropiezo los hizo caer? De ninguna manera. Al contrario, con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión ha resultado en ganancia para el mundo, y si su fracaso en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? Pablo les está enseñando verdades, le está enseñando misterios, un zot, le está hablando de apocalipsis, de revelaciones, de misterios, le está quitando el velo a los romanos, a los italianos en ese momento. Les está diciendo, miren esto, si su fracaso, si ese velo que les impide ver a Yahoshua como el Mesías, si ese fracaso ha resultado en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más no será de ganancia para las naciones cuando ellos crean, cuando ellos vuelvan a ser restaurados en su fe? Y está hablando de nuestros hermanos judíos, del pueblo de Israel en general. Por eso es muy importante para todos los que nos escuchan que solamente con la carta a los romanos se elimina esa teología de la sustitución, esa teología del reemplazo, porque en ningún momento Israel ha sido desechado. Amados, la teología del reemplazo surge ya desde los tiempos de Shaul, pero fue un evento progresivo que fue fortaleciéndose con el paso del tiempo. Y ese divorcio que ahora tiene la iglesia, que ahora tiene de sus raíces hebreas, es producto de toda esa amalgama de pensamientos que se gestaron incluso ya desde el primer siglo. Y debido a la persecución de Roma hacia el creciente protocristianismo, ¿sí? Por eso es que la iglesia se divorcia de sus raíces para poder moldearse más a los romanos, para poder vestirse más de ropas adecuadas que Roma, que pudieran pasar camuflajeados sobre los romanos o al lado de los romanos, pero terminaron convirtiéndose en romanos. Por eso la iglesia cristiana es, ¿cómo es el dicho? Cristiana, apostólica y romana. Creo que lo dice de esa manera, ¿no? Católico, apostólico y romano. Sí, pero esa es la base. La base es adherirse, mezclarse con una religión que fuese aceptada por Roma. Al principio no fue así. Como lo dije, para Roma era una religión de esclavos, una religión de lo más ordinario posible. Por eso los famosos padres de la iglesia
siempre apelaron a filosofías, a retórica helenista, egipcia, babilónica, para poder llenar de sabiduría y filosofía ajena a la Torá su fe, o la fe que se había creado, y de esa manera parecer más atractivos a la comunidad del Imperio Romano de ese tiempo. ¿Qué hizo la iglesia? Durante siglos la iglesia enseñó que los judíos eran responsables de la muerte del Mesías, sin reconocer, amados, que fue el Mesías fue ejecutado por el gobierno romano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los romanos consideraban a nuestro Mesías una amenaza para su imperio. Los judíos fueron objeto también de una violenta persecución contra sus personas, contra sus propiedades, que por mucho tiempo se suscitó de parte de la Iglesia Católica. Todo eso sucedió, mis queridos hermanos, y de esa manera fue ganando auge, fue ganando poder, fue ganando autoridad, fue ganando más terreno toda esa teoría de la iglesia para poder argumentar o para poder tener más fortaleza en todo este tipo de teorías y doctrinas. Incluso, amados, a través de la historia, para poder hacer ver a los judíos perversos, malos. Recuerden, aquí estamos hablando de nuestros hermanos judíos, porque fue con lo que la iglesia se ensañó. ¿Qué dice la carta a los Romanos, capítulo 11? Shaul le dice a los gentiles que no piensen que los judíos han sido rechazados. Y les dice, no se jacten, no se vuelvan arrogantes en contra de los judíos. Pero ¿qué hace la iglesia? La iglesia se vuelve arrogante en contra de los judíos, y por todo desde el primer siglo hasta lo que va hoy en día, aunque hoy en día no lo hacen tan abiertamente, siempre buscaron la manera de hacer quedar mal a los judíos, de perseguir a los judíos, de quitarle las cosas a los judíos. Siempre fue de esa manera. Incluso entre los mitos que circularon para los tiempos de la Edad Media en contra de los judíos fue la calumnia del crimen ritual, que los judíos utilizaban la sangre de niños cristianos con fines rituales. Muchas cosas, muchas tonterías como estas se enseñaron, que practicaban brujería, que hacían hechicería, ¿sí? Porque recuerden, desde la Edad Media se tenía un pensamiento muy, muy cerrado. Otros mitos que se tenían era que que los judíos no se convertían al cristianismo porque era una señal de que ellos servían al anticristo, ¿sí? Y también de la deslealtad innata a la iglesia católica. Todo esto lo enseñaban, todo esto lo decían. Otros incluso decían que las conversiones de los judíos al catolicismo no eran sinceras, sino que todo era por el cochino interés que tenían los judíos en lo material. Amados, lo que fue la teología de la sustitución, de que ahora nosotros que tenemos, porque así decía la Iglesia Católica en pocas palabras, que tenemos a Cristo, que él es, que ahora Pedro es el primer papa, que ahora el papa es el representante de Cristo aquí en la tierra, y como Cristo es Dios, ahora los judíos han quedado desechados y ahora ellos son los asesinos de Cristo. Y ahora hay que matar a los judíos, ahora hay que perseguir a los judíos. Amados, los judíos se convierten en chivos expiatorios de muchas catástrofes. Por ejemplo, incluso habían clérigos que predicaban que los judíos trajeron la peste negra en el siglo XIV, porque los judíos tenían prácticas blasfemas, satánicas, y todo ello atrajo la peste negra. Eso era lo que decían los cristianos católicos, y no eran los de la calle, eran desde las iglesias que predicaban todo eso. Como dice nuestro hermano Víctor, la teología del reemplazo fue una bola de nieve que tomó fuerza, se volvió enorme, gigantesca. Hoy en día lo que vemos en las iglesias es producto de ese antisemitismo. La gente piensa que estas cosas salieron de ayer para hoy. Esto tiene desde el primer siglo, aproximadamente 2000 años de formarse, de cristalizarse, de prepararse, de formarse una doctrina que es antisemita, que es anti-Torá,
Y si es anti-Torah, es satánica. Por eso es muy importante hacerle ver a nuestros hermanos cristianos que son honestos, que son amorosos, que tienen un corazón dispuesto para el eterno, que reevalúen su doctrina, que dejen de estar diciendo cosas que no son, porque están en peligro. Si estaban en peligro antes, ahora están más en peligro. Por muy bonito que te sientas en tu iglesia, por muy bonito y muchas sensaciones y emociones y sentimientos que puedas tener en tu iglesia, si tú no entiendes que tienes que guardar los mandamientos, que debes de dejar ese tipo de enseñanzas y doctrinas que están en contra de nuestro pueblo Israel, del único pueblo del Eterno, corres grave peligro. Corres grave riesgo de tu vida, tanto tu vida espiritual como tu vida física. Vamos a ir culminando, mis queridos hermanos. Bajo la protección de los gobernantes y los aristócratas terratenientes de esa era, se permitió y alentó a los judíos a realizar tareas administrativas, comerciales, para las cuales la clase gobernante no tenían ni las habilidades ni el deseo de realizar. Por ejemplo, lo que era la parte comercial, el préstamo de dinero, todo ello para la iglesia era pecado. La iglesia católica y la ortodoxa prohibían la usura, y para ellos esto era algo aborrecible, pero le permitieron a los judíos practicar este tipo de cosas. Consideraban también muchas prácticas comerciales como inmorales. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Llegaron a cumplir esa función vital, ¿sí? Pero mal vista, como quizás prestamistas para la sociedad cristiana, y desde entonces se permitió a los judíos practicar actividades en comercio. También se les permitió trabajar como trabajadores de bienes raíces, recaudadores de impuestos, etcétera, etcétera, pero para ese tiempo estas eran actividades que eran mal vistas por la Iglesia Católica, eran más vistas como algo con lo que era disculpen ustedes que se me fue la palabra, la superstición, ¿sí?, que tenía la Iglesia Católica para ese tiempo con este tipo de temas. Para ellos era aborrecible estas prácticas. La gente no tenía este tipo de prácticas comerciales, y los judíos vinieron y aprovecharon este tipo de prácticas, porque ellos la realizaban. Eran mal vistas, pero ellos la realizaron y crecieron en la economía. Aprovecharon esto. Hubo muchas persecuciones, mis amados hermanos. Hay algo que se llama pogrom, ¿sí? Pogrom. ¿Qué es un pogrom? Consiste en un linchamiento multitudinario acompañado, por ejemplo, o podía ser espontáneo o premeditado, y hacía un grupo particular, atentaba contra otro étnico, religioso, acompañado de la destrucción y el expolio o la expropiación de sus bienes, ¿sí? El término ha sido usado para denotar actos de violencia, sobre todo contra nuestros hermanos judíos, aunque también se ha aplicado a algunos otros grupos. Entonces, esto lo dice la página de Wikipedia. La Iglesia Católica, ¿qué era lo que hacía para ese tiempo? Apoyaba estos pogroms. Los apoyaba para que fuesen y le quitaran o lincharan incluso a muchos judíos, les quitaran sus posesiones. Ustedes recuerden que los judíos, muchos de ellos, sobre todo en la Inquisición, por el 1400, ellos hubo muchas conversiones forzadas. Un judío que se convertía al catolicismo se le llamaba marrano. Por eso, a ver, si tú tienes una alcancía en tu casa, un cochinito, como se le llama, si tú tienes una alcancía en tu casa, ¿qué era lo que sucedía? ¿De dónde viene eso de tener un cochinito para colocarle moneditas, para guardar, para los ahorros? Esto viene del antisemitismo. ¿Por qué? Porque como los judíos eran los que tenían dinero, ¿sí?, se le llamaban los marranos a los que se habían convertido del catolicismo, del judaísmo al catolicismo. Pero para ellos no eran conversiones sinceras, sino sobre todo para aprovecharse económicamente, decían los católicos, los cristianos de ese tiempo. Entonces, ¿cuál era la idea? Golpeen, rompan al marrano y sáquenle el dinero. De allí vienen las famosas alcancías en forma de cerdito. Tiene que ver
con lo que le sucedía a los judíos cuando muchos de estos pogroms o estas hordas de personas iban en contra de los judíos, los mataban, los linchaban y les quitaban todos sus bienes, les expropiaban, le quitaban sus casas, sus menorot de oro, sus utensilios, ¿sí? Entonces de ahí viene esa teoría o esa ¿cómo decirlo? Esa tradición de tener un cerdito con una rajita en la espalda para guardar, para colocar las moneditas, para colocar el dinero, viene de allí. Por eso, aunque ustedes no lo crean, incluso las judías, hay muchos frijoles que se le llaman judías, porque muchos judíos se lanzaban en pailas hirviendo. Entonces a muchos de los frijoles le colocaron judías, similando a que se lanzaban y hervían como se lanzaban a veces los judíos para matarlos, para asesinarlos y para perseguirlos. Hay muchas frases que hoy en día proceden del antisemitismo y eso es importante también saberlo. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, llegó Martín Lutero con el tiempo, como bien lo dijimos hace rato. Martín Lutero, primero decían que los judíos no trabajaban arduamente, según su libro, los judíos y sus mentiras, y enseña muchas cosas, amados, en contra de los judíos. Yo no voy a ahondar en esto, tengo por acá varios datos que quería compartirles, pero por motivo de tiempo no lo voy a hacer. Pero es muy importante que estudiemos la historia. Es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros entendamos que la mayor parte del cristianismo, cualquier doctrina del cristianismo, si bien te puede parecer bonita, te puede parecer agradable, pero está sustentada en lo que es el antisemitismo, y todo lo que provenga del antisemitismo es una maldición, porque está escrito: maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. ¿Qué significa antisemitismo? Antishem, antisem, de ahí viene semita. Semitas o shemitas son los pueblos como Israel, los pueblos árabes son pueblos semitas. El odio, el repudio hacia los judíos, el estar llamando a gente judaizante sin saber lo que estás diciendo, sin saber el por qué, o si piensas que guardar el Shabbat es judaizar, si piensas que que no comer cerdo es judaizar, entonces tu concepto es el mismo del Papa, es el mismo del católico, es el mismo que se tenía en la Edad Media. Ese no es el concepto bíblico. ¿Qué es judaizar? Judaizar es de imponerte a ti la circuncisión a los varones y decirle: si tú no te circuncidas, no puedes ser parte del pueblo. Si tú no te circuncidas, no puedes celebrar las fiestas. Si tú no te circuncidas, no puedes adorar al Elohim de Israel. Si tú no te circuncidas, no eres descendiente de Abraham. Si tú no te circuncidas, no puedes ser parte de la adoración verdadera. Eso es judaizar. Pero judaizar no es eso. Después vamos a estar hablando, en las próximas entregas, vamos a estar hablando de lo que es judaizar. Entonces, amados, me parece que cada creyente comprometido con la causa de nuestro Mesías tiene que entender de qué se trata el dispensacionalismo y que adolece a la luz de las Escrituras lo que es la enseñanza de la dispensación, de lo que son las dispensaciones, el origen escatológico, ¿sí? De lo que es la dispensación. Amados, esto es puro antisemitismo y se remonta, amados, a una supuesta revelación, entre comillas, recibida primero por la escocesa Margaret MacDonald, ¿sí? En abril de 1830, y según ella se le reveló que la segunda venida del Mesías sería de dos fases o dos etapas en la primera fase, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, recuerden, la teología del reemplazo es una cosa y la dispensación o el dispensacionalismo es otra cosa. El dispensacionalismo es algo nuevo, es algo moderno, no tiene ni 200 años, si se puede decir. Pero lo que es la teología del reemplazo comenzó desde los tiempos de Pablo. Desde los tiempos de Pablo comenzó a gestarse ideas de que ahora el Eterno había desechado a su pueblo. Pero lo que es la dispensación, o según el cristianismo teológico, según el cristianismo o los teólogos, estamos en la dispensación de la gracia, ya no de la ley. Ya la ley pasó.
que ahora estamos en la dispensación de la gracia. Amados, pero por motivo de tiempo, vamos a dejar para una tercera parte qué es lo que enseñó Margaret MacDonald, qué es lo que vamos a hablar quizás un poco más, con más profundidad, cuáles son las dispensaciones, porque ya lo comentamos en la clase pasada, qué es lo que representan y por qué nosotros debemos estar enterados de todas estas conductas, por qué es tan importante que nosotros seamos eficaces en la enseñanza, por qué es tan importante que nosotros realmente estemos preparados para compartir la bendita palabra del Eterno y entender de dónde surgen los pensamientos, porque cuando a veces hablamos con pastores, con teólogos, con apóstoles, con profetas y con toda la jerarquía cristiana, siempre salen con muchos pensamientos, siempre salen con muchos comentarios que tienen sus raíces en lo que es el antisemitismo, que tiene sus raíces en toda esta amalgama de pensamiento que fue una bola de nieve a través de la historia y que como resultado hoy tenemos un cristianismo, si bien es totalmente distinto al cristianismo de los primeros siglos, de los padres de la iglesia, el cristianismo de la Edad Media, el cristianismo ya con las reformas, si bien el cristianismo de hoy en día es totalmente distinto, ¿sí? El cristianismo que hoy en día se ofrece en todas las iglesias cristianas realmente es es la mutación de todo lo que ya hemos mencionado y que lamentablemente es peor que su inicio. Si tú estás allí, no te digo que ahora dejes de ser cristiano, lo que te digo es que empieces a evaluar tu fe, que empieces a entender que nuestro Padre a través de su Hijo mandó a decir: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus plagas, del castigo que viene sobre la gran ramera y sus hijas. ¿Y quién es la gran ramera según la Escritura? La Iglesia Católica. ¿Y quiénes son sus hijas? Todas las sectas cristianas que han salido de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica, lo vuelvo a repetir, la Iglesia Presbiteriana, después la Iglesia Anglicana, después la Metodista, después la Evangélica, después la Pentecostal y así sucesivamente. Ramas de ramas de ramas de ramas. Amados, tenemos una tarea: llevar la palabra, seguir enseñando con vehemencia, seguir enseñando con claridad lo que es la palabra, enseñar realmente cómo son las cosas. Y como dice nuestra Holulu, que un cristianismo sin Torah, sin la instrucción del Padre, sin la instrucción del Padre, porque eso es lo que significa Torah, sin la instrucción divina, está errado. Cualquier secta, cualquier persona que esté sin la instrucción del Todopoderoso va a errar el blanco. Si el Espíritu del Eterno sopla para la derecha, para allá nos vamos. Si el Espíritu sopla para la izquierda, para allá nos vamos. Pero debemos de ser guiados por el Espíritu, y ese Espíritu debe estar acoplado a la palabra del Eterno, porque si no hay que tener cuidado de que sea el Espíritu del Eterno o sea otra voz que nos esté hablando, y por andar creyendo en cuentos de hombres, entonces erramos el blanco. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre.